Durante un programa en vivo, Adela intentó una vez más cuestionar los avances de la Cuarta Transformación con sus ya acostumbradas insinuaciones y críticas sin fundamentos. Sin embargo, en esta ocasión, un periodista presente en la emisión no permitió que su narrativa se impusiera sin ser desafiada. Con datos en mano, el comunicador le respondió con firmeza, desmontando cada una de sus afirmaciones y dejándolas sin palabras ante la audiencia. El periodista comenzó señalando cómo los medios tradicionales han intentado manipular la percepción de los ciudadanos, tergiversando la información sobre los logros del gobierno actual. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ninguneó, desairó, hasta humilló a la Suprema Corte de Justicia. El oficialismo ya había ganado la batalla desde hace un rato, pues. Arrasó en las urnas, consiguió el apoyo del INE, del Tribunal Electoral en las resoluciones más importantes. Pese a todas las críticas, a las resistencias, logró que se aprobara la reforma judicial porque tiene con qué, con la polémica elección de juzgadores. Se acordarán de la sesión en la que los yunes traicionaron al panismo. Y a México, la 4T también presionó lo suficiente para que los ministros de la Corte, opositores al régimen, se salieran de la contienda electoral. Con o sin razón, ignoró suspensiones de amparos concedidas por jueces, forzó la renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial, avaló las iniciativas que la Corte había suspendido, como la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y la reforma energética. Impuso algunos perfiles, pues todos prácticamente cercanos al régimen, para que lleguen, sean ellos los que lleguen a la elección judicial. Vamos, no ha negociado un ápice, no le han movido una sola coma a sus proyectos, no han escuchado ningún señalamiento, ni han dialogado tampoco con la oposición. El sistema de justicia va a ser el reflejo exacto, sin cambios, de lo que soñó el expresidente López Obrador. Pero nada de esto ha sido suficiente, porque Morena y sus aliados políticos no solamente quieren triunfar, quieren pisotear a la Corte y también, y de paso, a sus adversarios políticos. Así, en un hecho inédito, la presidenta Sheinbaum decidió no invitar al Poder Judicial ni a la Suprema Corte a la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución de 1917, que se va a realizar hoy, 5 de febrero, en Querétaro. Esto significa, en otras palabras, pues que no invitaron al máximo tribunal constitucional al aniversario de la Constitución. Es prácticamente como si no se hubiera invitado al cumpleañero a la fiesta. Pero así justificó la presidenta Sheinbaum su decisión en la mañanera del pueblo de ayer. No, no está invitada. La Corte no está invitada. O sea, y no va a haber ningún representante. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ok. ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, pues es obvia, ¿no? Es obvia. Por esta, quiero interpretar, le pregunto, es por esta razón de que usted ha señalado de que... Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte, pues, ¿qué es lo que ha estado haciendo la mayoría de los ministros de la Corte? Más allá de las posiciones encontradas, los ministros de la Suprema Corte tienen, al igual que la presidenta, una investidura por el cargo que ostentan. Y en una república, por más diferencias que existan, los tres poderes de la Unión están obligados a respetarse, a escucharse y a no entrometerse en el trabajo del otro. Esto significa que son tan respetables los planteamientos y las iniciativas del Ejecutivo Federal como los cuestionamientos y las sentencias de la Corte. Vamos, para eso existe el equilibrio y la división de poderes en una república. Me parece que estas actitudes no fortalecen, sino que debilitan a la presidencia, porque hacen pensar que en efecto se está buscando regresar a un modelo que politiza la justicia, que no respeta las instituciones y que, en pocas palabras, quiere lealtad por encima de cualquier otra cosa.
En estos momentos la fortaleza institucional y la cohesión del Estado mexicano son más importantes que nunca, y así lo ha dicho la misma presidenta. Existe una contradicción porque en estos días Claudia Sheinbaum y el oficialismo en general han hecho varios llamados a la unidad nacional para que juntos enfrentemos, como mexicanos que somos todos, el reto que supone tener encima a Donald Trump respirándonos en el cuello, amenazándonos con aranceles, con deportaciones e incluso hasta con intervenciones militares. Pero este llamado a la unidad pierde fuerza cuando se desdeña, y así tan públicamente, a una institución como lo es la Suprema Corte. Es un gesto, a mí me lo parece, no solamente descortés, sino innecesario y contraproducente en este contexto. Y como era de esperarse, el pleito llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ayer se enfrentaron la ministra presidenta Norma Piña y la ministra Lenia Batres, que representan a la oposición y al oficialismo respectivamente. Así se vivió el choque de ayer, que es un reflejo de lo que este conflicto está suscitando también afuera, en amplios sectores del país. Yo rechazo los adjetivos hacia el Poder Judicial de la ministra Batres. Incluso creo que no es un tema de debate en este asunto, pero cada quien es libre de expresar lo que considere conveniente dentro del respeto que nos merecemos todos. Tome votación, por Perdón, favor. ministra, por Ministra alusiones Batres. yo rechazo nuevamente, cualquier insinuación de que la suscrita le falta respeto a este pleno, y sigo manifestando y reivindicando que tengo el derecho de externar los puntos de vista y de responder también a la discusión que se hace sobre este tema, ministra presidenta. Sí, creo que entendió mal porque no me refería en esta ocasión a usted. ¿A quién se refería, perdón? En general, al respeto que nos debemos unos a otros. Ok. Pero respecto de usted, ya esa fue una discusión que ya tuvimos. Sí, y no hay justamente por necesidad- eso, por esa no hay misma necesidad razón. de reiterar. Por esa misma razón. Como Gracias. usted reitera ese exhorto, yo reitero mi posición. Gracias. Pero no ministra. era hacia usted. Pero lo que es un hecho, o debería serlo, es que la Constitución cumple hoy 108 años. Es de todas y es de todos. Es de la Corte, es de la Presidencia, es del Congreso, es de los estados, pero sobre todo y principalmente es de nosotros los ciudadanos. La Constitución protege, o debe proteger, no solo a los morenistas, sino también a los priistas, a los panistas y a los apartidistas. La Constitución está, o debería estar, por encima, más allá de las banderas políticas. La pregunta es si la Constitución va a seguir al servicio de todos o solo de los simpatizantes de una causa cualquiera que sea. Expuso cifras concretas sobre el crecimiento económico, los programas sociales y los avances en infraestructura, desmintiendo la idea de que el país va en retroceso. Adela Micha, sorprendida por la solidez de los argumentos, intentó interrumpir, pero su invitado no le dio oportunidad de evadir la realidad. Cuando Micha quiso desviar la conversación hacia supuestas fallas del gobierno, el periodista le recordó que muchos de los problemas actuales son herencia de administraciones pasadas, donde los privilegios para unos pocos eran la norma. Además, le hizo ver cómo su postura crítica nunca se aplicó con la misma intensidad cuando los gobiernos neoliberales beneficiaban a unos cuantos a costa del pueblo. Su contundente respuesta dejó a la presentadora en una posición incómoda. La actitud de Norma Piña es exactamente la misma actitud que asumieron los legisladores de oposición durante todo el sexenio del presidente López Obrador. Recordará ustedes que, incluyendo a la cosa esa que se llama partido político de puros buena ondita, el partido ese Movimiento Ciudadano, incluido Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se opusieron durante todo el sexenio a aprobarle una sola cosa al presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, se opusieron en una cosa que llamaron moratoria constitucional, algo así, y yo no recuerdo bien cómo fue que se revela que quien le puso ese nombre fue Héctor Aguilar Camín. Lo de moratoria constitucional no recuerdo bien, pero se supo pues en su momento que él es quien había sugerido. Bueno,
Álvaro, al final termina yéndose al carajo el PRIAN todo, junto con el MAC-PRIAN, el combo completo, se terminan yendo al carajo, a pesar de que hicieron un bloque bastante fuerte contra el presidente López Obrador, y se terminan yendo al carajo. Ahora, ¿cuál era el proyecto del Congreso durante el sexenio del presidente López Obrador? Era simple y llanamente oponerse. No importa que las iniciativas fueran buenas o malas, simplemente no se discutían. Había un prejuicio, había una intención acordada de no aprobarle absolutamente nada al presidente López Obrador, y efectivamente así sucede. Pasa López Obrador como, creo que es el presidente de la normalidad democrática después o al menos desde después de la revolución, como el presidente al que menos iniciativas reformas constitucionales se le aprueban. Creo que nada más al principio te recordarás el tramito ese, pero ya después viene el bloqueo ese que hace la oposición. Ahora, ¿quién está detrás de eso? De ese bloqueo. Los que estaban deseosos de vengarse con una rabia tremenda de López Obrador, que son enemigos históricos de López Obrador, que es un núcleo intelectual encabezado por Héctor Aguilar Camín, pero también por Enrique Krause. Y fueron ellos quienes se opusieron al presidente López Obrador a nivel eso. Lo que hace Norma Piña hace 2 años, en una fecha exacta como el día de hoy, un 5 de febrero, de no ponerse de pie, que era, como dice Álvaro, un anuncio de lo que vendría, pues es exactamente la misma posición que asumió el Congreso. Y ahora entendemos por qué, Álvaro, porque efectivamente detrás de Norma Piña, ahora lo conocemos el detalle, pues, estaba el mismo núcleo que había aconsejado al Congreso, a la oposición en el Congreso. Está el mismo núcleo asesorando a Norma Piña. No sé si hasta la fecha, me imagino que siguen asesorando a Norma Piña. Cada vez es más... ya no le sirve, Alejandro. Ya no le sirve Norma Piña, como ya no le sirve Xóchitl Gálvez. Es tremendo eso, Álvaro. Tremendo, o sea... Se echaron a la basura. Sí, mano. De verdad es tremendo la manera en que... Ay, no sé... Híjole, mano. O sea, es tremendo, Álvaro. Como todas las mujeres, Álvaro, de la oposición, de la derecha, terminan siempre siendo utilizadas y tiradas a la basura. Margarita Zavala. No, bueno, Josefina Vázquez Mota, Álvaro. Josefina Vázquez Mota. Todas, Cecilia... ¿Cómo se llama esta? Soto. Está la otra. Lo más las usan ahí como la que anda mucho en Movimiento Ciudadano, que la usa porque es la feminista ya sabes, del buenahondismo, que está ahí en Movimiento Ciudadano, que las utiliza. La que fue secretaria de gobierno de Mancera. Sí, ¿cómo se llama ella? Patricia Mercado. Digo, puede ser muy buena ondita y todo. Y se ha comprado muchas causas, pero ahí donde anda, ahí nomás anda para que la usen. Bueno, ahora lo hemos visto, Alejandro, como las 2 coordinadoras parlamentarias del PAN, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ya les dieron una patada en el trasero, como se las dieron a las secretarias generales de los partidos del PRI, del PAN y cuando todavía existía el PRD. Les dieron una patada. Es triste, y a mí me parece que es un acto muy vil de los machitos que controlan a esos partidos. Si ha sobrevivido Carolina Villano como secretaria general del PRI, es porque su marido también es parte de la camarilla que controla ese partido con Alejandro Moreno Cárdenas, Rubén Moreira. Pero las mujeres en la oposición, haciendo un paréntesis por lo que estamos hablando, son desechables y las han usado para arrojarlas a la basura. Es el caso de Norma Piña. ¿Por qué digo que Norma Piña ya no le sirve, Alejandro? ¿Qué defensa? Yo lo dije ayer, a mí no me parece que haya sido excluida Norma Piña, porque es la presidenta de un poder del Estado, que es un poder que está en transformación, sí, pero sigue siendo la presidenta del Poder Judicial, que ha sido efectivamente, como lo estamos diciendo, una presidenta de la Corte y del Poder Judicial
que viola, que ha ido en contra de la Constitución, sí. Ese lugar ya lo tiene bien ganado en la historia. ¿Qué iba a hacer de haber estado presente? ¿Ahora? Sí. Que no se hubiera puesto de ¿Cómo hubiera pie? repetido eso? Lo hubiera repetido. Que se ¿Es exhiba, probable? se hubiera exhibido. Sí, a lo mejor Se hubiera hubiera sido bueno que estuviera. Ahora, Porque estuvieron Álvaro, 3 ministras de la Corte. es una fiesta de la República, Álvaro. Sí. Al final, lo que recordamos no es menor, se trata de la Constitución. Hoy leía al personaje ese que cuenta chistes, Catón. Envilecido, convertido en una cosa horrible. Era un personaje medianamente pasable. Yo no leía su columna, honestamente nunca la leí, ahora mucho menos, está llena de veneno, de odio permanentemente. Pero hoy leí 2 párrafos que alguien pegó, que decía, ya sé quién los pegó. ¿Quién crees? No sé. Claudio X González. Copió de ahí, pegó un párrafo, que es lo único que yo le podía leer a Catón, y eso por leer qué es lo que está posteando Claudio X González. Que por cierto no ha dicho nada porque ya les van a quitar el dinero de USAID, de USAID. Claro. y Claudio X González y Mario Amparo Casar, que se han vuelto millonarios, no solamente con los donativos de los magnates de México, como lo hemos probado aquí, sino con los fondos del gobierno de Estados Unidos a través de la USAID. $6 millones recibieron 6 millones de dólares de la USAID, Alejandro. Wow. Entonces, pero es el caso también de México Evalúa, es el caso del IMCO, es el caso de un señor que se llama Francisco Rivas y que dice que es experto en... No, hay muchas viudas de la USAID. Va a haber muchas viudas de la USAID que ya no van a recibir millones y millones de pesos del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuánto dinero dices que recibió? $6 millones. O sea, Álvaro, ¿qué hace? ¿Para qué? ¿Para Mexicanos contra la corrupción? Sí, claro. Está canijo. 6 o sea, millones la cantidad de pesos. dinero. A ver, ¿para qué quieren ese dinero, Alejandro? Dinero porque no es solamente que periodismo, no. Hacen es pura propaganda. La tensión en el programa creció cuando el periodista señaló que ya es momento de que los medios de comunicación dejen de ser cómplices de los intereses de la oposición. Dijo que la transformación del país es una realidad que no se puede negar y que aquellos que insisten en desacreditarla solo exponen su falta de objetividad. En ese momento, Adela Mica guardó silencio, sin argumentos para contrarrestar lo que estaba escuchando. Al final, la audiencia fue testigo de un momento poco común en la televisión mexicana, un periodista enfrentando con valentía a una de las comunicadoras que por años ha servido a los intereses de la oposición. La contundente lección que recibió Micha dejó claro que la transformación tiene defensores bien informados y que no permitirán que se siga manipulando la verdad para favorecer a los de siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.